Eh, Buenas tardes, somos el equipo 4 del grupo 216. Vamos a presentar el producto integrador de aprendizaje de la materia mecánica y el entorno. La, la mecánica es una ciencia que se relaciona con el estudio del movimiento, no tanto con el estudio del movimiento de los seres humanos, sino el estudio en los objetos o en sistemas que, que están sujetos a fuerzas físicas externas. La mecánica, el nombre en sí, proviene del latín mecánica, que significa habilidad para fabricar una máquina. Es una ciencia que coopera con diferentes disciplinas, como es la matemática, la biomecánica y diferentes ingenierías. La cinemática, por otro lado, es la rama de la mecánica en la cual describe los movimientos de algunos objetos sólidos sin considerar la causa y se limita principalmente al estudio de los cambios de trayectoria a lo largo de un tiempo determinado. Con este fin, utiliza la velocidad y la aceleración para describir el cambio de posición con el tiempo. La velocidad se determina como el cociente entre el desplazamiento y el tiempo que transcurre, mientras que la aceleración es el cociente entre el cambio de velocidad y el tiempo transcurrido. Movimiento en una dimensión. Eh, la fórmula es x igual x por trabajo. Vemos que el desplazamiento es un vector con origen en la posición inicial de la partícula y extremo en la posición final de la misma. El desplazamiento es una magnitud vectorial. Con esto se puede decir que gracias a los simuladores que podremos usar múltiples funciones gráficas, las cuales nos pueden ayudar a comprender el sistema, inclusive ayudándonos a mejorar la experiencia que tendremos al analizar la carta gráfica. Además de que nos ayuden con 3 unidades, las cuales es el tiempo, la posición y la velocidad. A mí me tocó el movimiento en una y dos dimensiones. Los movimientos en dos dimensiones no son considerados en línea recta. Esto nos dice que se mueve simultáneamente a través de dos direcciones. Recordemos que la velocidad es vectorial. Es una cantidad que tiene magnitud, dirección y sentido. Por tal razón, tendría componente en X y en Y. Un tiro en una parábola es una cierta determinación generada a base de encontrar el cañón en una posición, lo cual lo eleve a ciertos grados. Al disparar su proyectil, se verá reflejada a la fuerza con la cual este mismo puede elevarse, y a su vez ser arrastrado al suelo, gracias a la fuerza gravitatoria. En conclusión, nos dice que el movimiento en dos direcciones se debe a la posición de la partícula en cada instante. Se puede representar por dos coordenadas respecto a unos ejes de referencia. Movimiento circular. En cinemática, el movimiento circular, también llamado movimiento rectilíneo circunferencial, es el que se basa en un eje de giro y giro constante, por lo cual la trayectoria es una circunferencia. Si además la velocidad de giro es constante, giro ondulatorio, se produce el movimiento circular uniforme, que es un caso particular de movimiento circular con radio, centro fijo y velocidad angular constante. Dinámica. La dinámica es la rama de la física que describe la evolución en el tiempo de un sistema físico en relación con los motivos o causas que provocan los cambios de estado físico o estado de movimiento. El objetivo de la dinámica es describir los factores capaces de producir alteraciones de un sistema físico, cuantificarlos y plantear ecuaciones de movimiento o ecuaciones de evolución para dicho sistema de operación. A mí me tocó lo que son las reflexiones que tuvimos sobre las actividades en esta etapa 2, de la fase 2.
En esta etapa practicamos y manejamos mucho lo que es el movimiento rectilíneo. Su presencia estuvo muy constante en esta práctica de la cinemática. Viajaba en una trayectoria recta a una velocidad constante, porque no había aceleración, era completamente nula. También manejamos lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, que es el que se caracteriza de describir una trayectoria en línea recta. También su velocidad, pues, puede variar constantemente. El movimiento rectilíneo también que se presentó en la segunda gráfica significó que la trayectoria que describe el movimiento es una línea recta. Por el otro lado, en el inciso B de la misma segunda gráfica, se puede observar que su velocidad va en contra del tiempo, por lo que esto significa que la recta siempre está subiendo, o sea, es una recta ascendente. Aportaciones teóricas de las actividades realizadas. Etapa 2. Tiro horizontal. Se diferencia del tiro parabólico en que al inicio del movimiento el proyectil solo presenta una velocidad horizontal debido a que no existe ángulo de inclinación. Este es cuando lanzas un objeto y este sigue su trayectoria derecha hasta su punto final. Tiro parabólico. Es el desplazamiento realizado por cualquier objeto cuya trayectoria describe una parábola, el cual corresponde con la trayectoria ideal de un proyectil que se mueve en un medio que no ofrece resistencia al avance y esté sujeto a un campo gravitatorio uniforme. Este es cuando el objeto lanzado da una curva formando una parábola. Rectilíneos. Es la trayectoria que describe el movimiento en una línea recta. Movimiento circular. Es aquel que se basa en un eje de giro y giro constante por la cual la trayectoria es una circunferencia. Un ejemplo muy común es un trompo de juguete. Movimiento armónico simple. Es un movimiento periódico de vaivén en el que un cuerpo oscila de un lado a otro de su posición de equilibrio en una dirección determinada y en intervalos iguales de tiempo. Movimiento parabólico. El movimiento parabólico es el desplazamiento realizado por cualquier objeto cuya trayectoria describe una parábola. Lo que realizamos en la etapa 3 era una serie de preguntas. La primera fueron unas pruebas que no se concretaron, ya que la aceleración y la fuerza centrípeta son directamente proporcionales. Por último, en los incisos 5 y 6 hubo una diferencia por 0.5, ya que el resultado del acelerador fue un número obtuso. En la etapa 4, con el fin de obtener una mayor cantidad de resultados, decidimos realizar un simulador con los problemas hechos y por hacer para, por ejemplo, sacar el coeficiente de fricción, estática de la masa del cuerpo o el ángulo, entre otras. Realizando esta tabla con el afán de obtener más resultados y afirmando nuestras especulaciones. Integrar de manera síntesis lo aprendido a partir de los puntos 2, 3 y 4 y 5. En el punto 2 apreciamos el movimiento rectilíneo, así como el movimiento rectilíneo uniforme. Es la presencia de nuestras actividades. Las aportaciones teóricas fueron lo más importantes para nosotros en esta actividad, ya que fueron los temas principales del trabajo y conocimos los tipos de movimiento como los dos tipos de tiros, el parabólico y el horizontal. En la práctica de la evidencia 3, en base a los resultados dados de que tuvimos que contestar algunas preguntas y en algunos concluimos, aunque la aceleración y la fuerza centrípeta son directamente proporcionales porque su fórmula nos dio una diferencia, cambiaron los dos por 0.5. Pues el simulador dio número cerrado. Cuando hicimos la tabla era a partir de un simulador y en base a esos resultados que nos diera el simulador cuando estaba la tabla que nos daba diferentes resultados como el ángulo, estática y el coeficiente por refracción. Aplicación de las leyes de Newton. El movimiento de los cuerpos por acción de la gravedad. Los sólidos elásticos como resortes y otros sistemas auxiliantes como péndulos. La presencia de varillas rígidas o hilos flexibles como péndulos y poleas. El razonamiento seco o viscoso. En conclusión, podemos deducir que la actividad dinámica es sumamente necesaria para uso práctico y no necesariamente para utilidad científica como un grado de dificultad alto, sino que esta podría utilizarse en la vida diaria con ciertos patrones de ciertas actividades como lo sería simplemente al cargar un objeto.
Bueno, y hasta aquí concluimos con la presentación del PIA, de la mecánica y el entorno.